La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, pidió el compromiso de todos los sectores para que se aplique de manera objetiva las eventuales sanciones contra el acoso sexual callejero. Son cientos los casos de acoso sexual callejero que son denunciados día a día y miles los que quedan en el anonimato, en ambos casos sin que los desadaptados agresores afronten un castigo ejemplar. Recordemos si no el acoso que sufrió la conocida actriz Magali Solier cuando abordó un bus del Metropolitano, en donde prácticamente tuvo que hacer justicia por mano propia al identificar a su agresor, quien terminó yéndose como si nada. Es por ello que el Ejecutivo planteará al Congreso de la República modificar 2 artículos del Código Penal que harían del acoso callejero un delito. Así lo precisó Carmen Omonte, titular del Ministerio de la Mujer, en el programa Más que Noticias de ATV+. Actualmente era penalizada la figura de actos contra el pudor siempre y cuando haya mediado violencia o amenaza. Hemos retirado este esquema del requerimiento de violencia o grave amenaza, pero sí la hemos introducido ya como un agravante. Asimismo, la ministra indicó que se viene realizando trabajos con los colegios para concientizarlos acerca de esta problemática, a fin de que sepan cómo prevenirla. Trabajamos con primaria, con secundaria, a nivel lúdico, los chicos hacen pequeñas obras de teatro, discuten hombres y mujeres con los maestros, con las profesoras, sobre lo que representa el acoso, el daño que les hace a ellos. No obstante, aseguró que más allá de este importante proyecto, se trata de una problemática de violencia que se debe superar como sociedad. Y esta mañana, la fundadora del movimiento Manuela Ramos, Ana María Yáñez, destacó la iniciativa del gobierno de calificar como delito y sancionar los casos de acoso sexual callejero. En entrevista con ATV+, consideró fundamental que entre las medidas de prevención se disponga en las denominadas horas punta el desplazamiento de buses diferenciados de hombres y mujeres. Ahí ya uno no sabe si el que está al costado está ahí pegosteado de casualidad por la presión o es un sinvergüenza. Entonces, esto tiene que acompañarse también con otras medidas que nosotros estamos pidiendo, las medidas de la separación, los buses separados para mujeres en horas punta y los trenes, vagones separados para mujeres en horas punta, para que no estén expuestas a esto, porque de todas maneras el asunto es tan grande porque no van a meter presa a la mitad de la población. La sanción penal no garantiza que no se siga haciendo. La sanción penal lo que te garantiza es que el que lo hace va a ser sancionado. Pero no. Ahora, se supone que tiene un efecto disuasivo y que va a disminuir, ojalá, pero va a disminuir, pero yo creo que no se va a erradicar. Va a contribuir porque, te digo, estas normas penales de esta naturaleza pueden tener un efecto disuasivo. Bueno, al teléfono tenemos al abogado penalista Luis Lamas Pucho, porque como yo dije, al iniciar esta edición de Más que Noticias, en las que le hemos planteado precisamente la pregunta de, en realidad, lo que queremos es conocer su opinión sobre esta posibilidad de hacer la figura de acoso sexual callejero una figura punible, que aparezca como delito en el Código Penal. Entonces yo encontraba un tema de desproporcionalidad entre el acoso sexual callejero, al que se ha sugerido le den hasta 12 años de cárcel, y por ejemplo un delito de homicidio culposo. Voy manejando en mi carro y atropello a alguien y lo mato. ¿Es cierto? No quise matarlo, pero lo maté. De repente fui imprudente, de repente había tomado. Hay una serie de consideraciones. Pero, por ejemplo, para delito, para homicidio culposo, la pena es de 2 años. Y el doctor Lamas Pucho, que ya seguramente me está escuchando porque lo tenemos en el teléfono, nos va a aclarar el panorama. Él es el especialista. Doctor Lamas Pucho, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa que empieza a debatirse? Yo lo que percibo es un afán más político que práctico y objetivo, porque en primer lugar estos hechos en alguna medida están tipificados en el Código Penal, en el artículo 176 referido a los actos contra el pudor. En segundo lugar, efectivamente hay una desproporcionalidad en términos de sanción, lo que viene a incorporar o ratificar lo que acabo de manifestar, que esta norma está hecha más con un sentido político que con un sentido práctico.
Y en tercer lugar, porque de acuerdo a la forma como se ha descrito este proyecto, esto se presta pues también a muchas subjetividades, porque incluso el hecho de hacer improperios o algún tipo de conceptos en términos mórbidos podría estar enmarcado también dentro de esta propuesta legislativa, lo cual me parece, como te vuelvo a manifestar, una situación totalmente anómala, porque con un fin político y con una finalidad figurativa se recurre constante y permanentemente a modificar el Código Penal como si la solución de los problemas interpersonales o sociales fueran solucionados con una propuesta legislativa de esta naturaleza, cuando en realidad más importante que modificar el Código Penal es educar a la población a través de los medios de comunicación, a través de una campaña publicitaria por parte de los órganos del Estado, y no recurrir tan fácilmente al Código Penal, que lo único que hace es criminalizar de una manera excesiva todas estas conductas cuando la solución no está en la norma penal. No, y además cuando ni siquiera es disuasivo, porque las penas se endurecen, pero no se ha visto la correspondencia en la disminución de los índices de criminalidad, ¿o me equivoco? Sí, claro, como tú lo estás señalando, acá no hay un trabajo minucioso en términos estadísticos que pueda demostrar y fundamentar una iniciativa legislativa. Esta iniciativa tiene más aspectos rimbombantes que un trabajo de planificación para poder conocer estadísticamente qué cosa es lo que viene sucediendo en este escenario en los últimos años en el país. Y por otro lado, también esto se presta a muchas subjetividades, porque verificar y corroborar estos hechos más allá del aspecto estrictamente sensacionalista es bastante difícil, y muchas veces se generan situaciones noticiosas, se genera una situación de pánico colectivo, como ya sucedió en otros casos, y no soluciona el problema de fondo, que es un problema de educación y es un problema de promiscuidad. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Además encuentro, apartando un poco del tema, el tema de la proporcionalidad de las penas también para determinados delitos, es una cosa que debería revisarse también, ¿no? Bueno, hay un proyecto legislativo de un reordenamiento de todo el Código Penal en su parte general y en su parte especial, porque como objeto de tantas modificaciones, y muchas de estas se han hecho con un sentido más político que práctico, hay una situación de desorden generalizado en el sentido de los objetivos de la pena, en el sentido de la gravedad de la pena y en el sentido de la aplicación de la pena. Claro. Entonces, ante este desorden, después nos estamos lamentando de situaciones legislativas o jurídicas que son totalmente desproporcionadas. Claro, ahora, en el caso del acoso callejero, y para que le quede claro a la gente que nos está viendo, obviamente no es que estemos abogando por esta conducta que es absolutamente reprobable, pero es buscar realmente los mecanismos que realmente funcionen para frenar el fenómeno, que no pasa necesariamente por mandar a la cárcel durante 12 años o 5 años o 6 años, qué sé yo, la pena que a la cárcel a estas personas, ¿no es cierto? Alguien en el Twitter me sugería, ¿por qué no los ponen a hacer servicio social? La figura de servicio social, como vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que los ponen con el mameluco anaranjado a limpiar las carreteras o a hacer trabajos sociales, ¿es posible? ¿Se aplica acá en el Perú? ¿Hay esa figura? Y esa figura es vigente en ordenamiento penal. Las penas de arresto, servicios a la comunidad, y se han implementado procedimientos o mecanismos para llevar a la realidad este tipo de sanciones. Lo que pasa es que este tipo de sanciones no tienen el impacto político como si tiene el tema de la propuesta en el ámbito del acoso sexual. Claro. Pero claro, como te vuelvo a repetir, es muy fácil modificar el Código Penal cuando no se tiene ni la estructura, ni los medios, ni hay una decisión política más objetiva y precisa para poder confrontar situaciones de estas características. Muy bien, doctor. Muy claro sus argumentos. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. No, qué ocurrencia, a tu disposición. Gracias. Otra oportunidad. Buenas tardes. Bien, les reiteramos, nuevamente ya escuchó la opinión de un abogado penalista que ha enmarcado el tema en el Código Penal y cómo está funcionando ahí. El doctor Blas Mapocho ha sido muy claro que él ve más un afán político que práctico o punitivo en este tema y que ya el delito de actos contra el pudor está contemplado en el Código Penal
y que efectivamente determinar la comisión del delito se presta pues a subjetividades. Hay que buscar alternativas para un hecho, y yo ya dije y soy clara, absolutamente reprobable, y que tiene que buscarse la manera de ser sancionado en la justa medida y de acuerdo al contexto. Pero digamos, sumar penas que a la larga no son disuasivas, no sé si sea la medida más adecuada, personalmente creo que no. ¿Usted qué dice? ¿Está de acuerdo con el acoso callejero sea penado con cárcel efectiva? Escríbanos @tv_más, @vertispamela y @masquenoticias. Cambiamos de tema esta mañana. No cambiamos de tema, seguimos en lo mismo porque, como les dije, aparentemente aquí lo que hay es una cruzada, porque a la propuesta de la premier Ana Jara sobre este proyecto para imponer pena de cárcel a los acosadores callejeros, el ministro del Interior, Daniel Urresti, esta mañana presentó a un grupo de policías que pasó la prueba del polígrafo y podría trabajar, este es otro tema, podría trabajar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 70 efectivos que laboran en el primer puesto pasaron satisfactoriamente la prueba que busca comprobar su honestidad y se evite actos delictivos como el tráfico de drogas. El ministro Urresti indicó que esta prueba se repetirá cada 3 meses a fin de mantener en sus puestos solo al personal idóneo. La medida de seguridad fue aplicada a personal de las direcciones aeroportuarias, antidrogas, requisitorias, turismo, extranjería y otras dependencias del terminal aéreo. Y vamos a escuchar, porque en declaraciones posteriores, a lo que les decía, el ministro del Interior se pronunció sobre la campaña que realiza la policía contra el acoso sexual callejero. Además habló sobre el escolta del ministro de Agricultura que fue captado recibiendo una coima. Con tremenda tristeza, gran pesar, hemos estado justamente monitoreando a nivel nacional en qué momento podía aparecer un caso como este. Y estamos felices porque íbamos pasando los días. Y queríamos llegar a unos 3 meses siquiera. No se pudo. Es totalmente cierto y lamentable, vergonzoso. Un efectivo policial ha hecho lo que está totalmente prohibido, y esto es necesario que entienda la población. No puede intervenirlo un policía de tránsito o un policía de manera individual. No puede detenerlo para pedirle sus documentos. Eso está totalmente proscrito y prohibido. La única manera de detenerlos es mediante el encapsulamiento, donde se verifican 10 vehículos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se ha visto? Que este señor no era ni siquiera de tránsito, este señor era parte de una escolta, lo que ustedes conocen como liebre. En momentos en que se le había enviado una comisión oficial a dejar documentos oficiales creo que se dirigía al hospital policial, ha visto que había un vehículo, una pick-up, que seguramente tendría alguna falta, alguna infracción, lo ha detenido, se acerca a la ventana y se nota claramente cómo recibe los documentos, y dentro de los documentos había un billete. Ese billete lo desliza en la mano, hace un movimiento, se pone el guante y guarda el billete. Eso está claramente demostrado, y esta es prueba del delito. Este señor ya cometió un delito gravísimo. Lo que hace totalmente, ya está puesto a disposición de la inspectoría. Y aquí quiero que se entienda una cosa: la policía no mete a la cárcel, la policía hace la parte administrativa. Por ejemplo, en Colombia se está adoptando infiltrar a mujeres policías en los buses para detectar a estas personas. ¿Se piensa hacer lo mismo aquí? A ver, nosotros hemos firmado un acuerdo que mostró ayer la ministra. ¿De qué se trata? Hay varios organismos que tienen que poner de su parte las acciones que le correspondan para acabar con el acoso callejero. Inmediatamente con el director de la policía, que es el director general, nos pusimos de acuerdo sobre qué acciones se pueden realizar. Y se decidió que esto se le podía encargar al Escuadrón Verde, que tiene Grupo Terna, que ustedes los conocen, se mimetizan, etc. Porque ellos tienen microcomercialización, delincuencia callejera y ahora acoso sexual. Los agentes están viajando en el metropolitano y en el tren, y circunstancialmente también en otro tipo de ómnibus.
Ya están operando entonces. Ya están, ya para Fiesta Patria hemos presentado como 5 casos. Ellos van con sus cámaras y están filmando. Después de que filman, de que tienen la prueba, intervienen. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para conversar con el ministro de Vivienda, Milton von Hesse, las medidas del gobierno para impulsar el sector de construcción y, claro, por supuesto, temas de coyuntura política que está bastante movida. Regresamos, no se muevan.